Bueno, acá vamos a hablar un poquito del espumador que tanto le preocupa a nuestro querido compañero Robert. Vamos a hablar de una propiedad que tiene la burbuja de aire que se denomina absorción y que está dado principalmente por la capacidad iónica que tiene la burbuja, la carga, eh, digamos, de las cargas positivas y negativas que contiene una burbuja con relación a los elementos que hay en el agua, y eso se denomina absorción. Los espumadores, Robert o skimmer, se basan en el efecto de atrapar nutrientes y oligoelementos del agua a través de burbujas en un proceso conocido como absorción. Este mecanismo es clave en sistemas acuáticos, especialmente sistemas de acuicultura, para eliminar impurezas orgánicas y otros compuestos del agua. Quiero aclarar que por eso pongo este dato, que esta capacidad que tiene el agua, la burbuja, perdón, de absorción, se cumple en grandes y en pequeñas burbujas. Toda burbuja que esté en contacto dentro del agua, pequeña o grande, todas tienen esta capacidad de absorción, lo cual hace que la capa laminar de la burbuja se engrose. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque está atrapando material orgánico, está atrapando aceites, está atrapando proteínas disueltas, está atrapando, ahora lo vamos a leer todo lo que atrapa. Proceso de absorción en skimmer o espumadores. Generación de burbujas. El espumador introduce aire en el agua a través de un difusor o bomba, creando una gran cantidad de pequeñas burbujas. Estas burbujas tienen una superficie de contacto considerable en relación con su volumen, lo que es esencial para el proceso. Acá lo que dice es que cuando la burbuja es más pequeña, va a aumentar, lógicamente, el área de contacto y va a aumentar la eficiencia en atrapar elementos del agua. ¿Está? Atracción de compuestos. Las burbujas atraen y adhieren a su superficie moléculas orgánicas e inorgánicas que son hidrofóbicas porque repelen el agua o anfipáticas, que tienen una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Estas moléculas incluyen, para que sea más claro y se entiendan los términos difíciles que acabamos de utilizar, estas moléculas pueden atrapar proteínas, grasas, aceites, compuestos nitrogenados, algunos metales trazas u oligoelementos. Ustedes recuerden que siempre yo dije, cuando hablábamos de espumadores, que cuando un espumador se utiliza en un sistema que no tiene un biodigestor anaeróbico, no se puede utilizar el espumador de forma permanente porque le quita los oligoelementos al agua que necesitan los peces, las bacterias y las plantas. Por eso el biodigestor que nosotros hemos instalado y que todavía no se entiende a nivel mundial y que todavía no se está aplicando a nivel mundial, yo creo que en algún momento lo van a hacer, nuestro biodigestor anaeróbico recupera, cuando uno toma la espuma del espumador y lo envía al biodigestor y los nutrientes del biodigestor los enviamos de nuevo al sistema acuapónico, recuperan los oligoelementos que atrapó la espuma y que acá se hace hincapié especialmente en ese factor tan importante que genera la absorción de la burbuja de aire. Subida a la superficie. A medida que las burbujas suben hacia la superficie, arrastran consigo estos compuestos adheridos. En la superficie del espumador, las burbujas se concentran en una zona de recolección, formando una espuma densa, que hay que retirarla del sistema, lógicamente. Por eso, el punto 4 habla de la eliminación de la espuma. La espuma cargada con nutrientes y oligoelementos atrapados es recogida en un recipiente o escurridor. Esto elimina de manera efectiva los compuestos no deseados del agua, manteniendo la calidad del agua y evitando la acumulación de sustancias que podrían ser perjudiciales para los organismos en el sistema. Lo que me faltó agregar acá, que creí haberlo agregado y se ve que lo dejé a un costado, es el hecho de que todo esto lo enviamos al biodigestor anaeróbico y que a partir de ahí nosotros
lo transformamos en energía calórica, energía eléctrica y nutrientes para las plantas, devolviendo los oligoelementos y los minerales que las plantas necesitan, ¿está? Y los peces necesitan y las bacterias también. Bueno, entonces acá hemos analizado, cuando hablamos de la propiedad de absorción, que me pareció el punto más importante, lo que hace un espumador en el agua. ¿Está? Muy bien. Beneficios que genera el espumador. Reducción de residuos orgánicos. Los espumadores son eficaces en la eliminación de compuestos orgánicos antes de que se descompongan y liberen amoníaco u otros productos nitrogenados. Eliminación de oligoelementos. Si bien es beneficioso para la eliminación de toxinas y desechos, porque también atrapa toxinas, el uso de un espumador también puede eliminar oligoelementos necesarios para la salud de los organismos acuáticos. Es crucial monitorear los niveles de estos elementos y es necesario reponerlos mediante suplementos, como es el biodigestor anaeróbicos o algún otro tipo de ajustes en el sistema cuando no se encuentra con el biodigestor anaeróbico. Eficiencia del espumador. La eficacia del espumador depende de factores como el tamaño de las burbujas, la tasa de flujo de agua y la concentración de los compuestos en el agua. Esto tiene un impacto en el pH y la alcalinidad. La operación prolongada de un skimmer puede afectar la química del agua, incluyendo el pH y la alcalinidad, lo que podría requerir ajustes para mantener un ambiente óptimo. Recuerden que si tenemos el biodigestor anaeróbico, ese impacto que acá se habla no va a suceder, ¿está? Porque el biodigestor anaeróbico recupera las sales que tiene que tener el agua para poder mantener un pH estable y una alcalinidad estable. En resumen, el espumador es un proceso eficaz para la eliminación de nutrientes y oligoelementos del agua mediante la absorción en burbujas, contribuyendo al mantenimiento de la calidad del agua en el sistema acuático. Bueno, ¿por qué hablé del espumador y por qué hablo de este proceso de absorción de la burbuja? Porque en todo tipo de burbuja que nosotros tengamos en el sistema, se va a dar esta situación. Tenemos que tener presente que el agua tiene que estar limpia. Si el agua está limpia y solamente contiene lo que necesitamos que contenga, vamos a tener una mayor eficiencia en el trabajo de la burbuja si la necesitamos en alguno de los dispositivos que utilizamos dentro del sistema. Dentro de los tanques, en cualquier dispositivo como el que vamos a analizar ahora. ¿Está claro? Muy bien. Para atrás. Bueno, voy a hacer algunas preguntas. Me gustaría la participación de ustedes. No sé cuál es la pregunta que vos tenías, Carlita. Es sobre el espumador. Igual justo ahí Alex puso, yo entiendo que el AirFit es una forma de subir agua sin bomba de agua, solo con bomba de aire. Tiene limitaciones fuertes en altura de bombeo y depende de la profundidad del tanque, que en nuestros casos es poco profundo. Correcto. Puso nuestro tanque. No, podemos tener tanques con 2, 3, 4 metros, o sea, manteniendo la relación de diámetro. O sea, la columna puede ser, por ejemplo, mis tanques son de 4 metros de diámetro por 2 de alto. O sea, que esto tiene eficiencia, si yo quiero ponerlo. El tema es que para rotar el agua y juntar el material orgánico, que eso es lo que tienen que tener en cuenta. No, a ver, si yo hago un sistema de bombeo como este, el tema es dónde introduzco el agua. ¿Está claro? Para que se haga la rotación del agua y poder retirar los desechos en el centro del tanque. ¿Me comprende? Sí, Carlita, ¿cómo es la pregunta? Perdón. No, este era un comentario. La pregunta era sobre los espumadores. Por eso no sé si querés que la mencionemos después. Bueno, parte de lo que ya vimos. ¿Cuál es la pregunta del espumador? Por eso, ¿algún tip para determinar cuándo incluir un espumador a nuestro sistema? Como por ejemplo densidad, volumen de tanque, ¿algo que recomiendes? A mayor densidad el espumador se vuelve imprescindible. Cuando yo hago un cultivo y el agua en la superficie tiene espuma, ya necesito un espumador. ¿Me entienden? Si yo veo que hay espuma en la superficie del agua, quiere decir que hay nutrientes acumulados, que el tamiz,
y otros sistemas que pueda tener de limpieza, como los sedimentadores, el rotofiltro, ya no me sirve, no me alcanza. Entonces, sí o sí, necesito un espumador. ¿Quién me lo dice? El agua, porque tiene espuma en la superficie. Si hay espuma, necesito espumador. ¿Está? Matías, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día, Edu. Teniendo en cuenta esto de la espuma, o sea, si tenemos espuma en el sistema, hay que sacarla. Y si la sacamos por Correcto. completo, nos llevamos, como decimos, los oligoelementos, proteínas que necesitan. ¿Cómo es más o menos el cálculo? Como decirte, en un sistema casero, que vos decís, si veo espuma en el tanque, tengo que tener el espumador. Pero si el espumador hace tanta espuma hasta que ya no hay más espuma, se llevó todos los nutrientes y oligoelementos. No, los espumadores en sistemas donde no hay biodigestores se prenden un par de horas y se apagan. Se prenden generalmente después de darles de comer porque los alimentos que hacen acá en Argentina en especial y en toda Latinoamérica tienen mucho aceite en la superficie. Entonces se libera el aceite sobre la superficie y el aceite trabaja como un plástico que interviene o impide el intercambio gaseoso. Entonces, cuando se prenden un par de horas y se apagan para retirar el aceite y nada más. ¿Mm? Ah, y siempre que se prende hay que poner espuma del agregar el biodigestor, ¿o no? Sería lo ideal, el excremento del cultivo a donde lo envías, Sí, sí, Matías. sí. Al biodigestor, sí, sí. Y bueno, va todo ahí. ¿Eh? Claro, por eso, Ahora, cada vez que se saca si espuma hay tenés que un poner. biodigestor, si tenés un biodigestor y estás mezclando las sales del biodigestor con el agua de cultivo, estás recuperando lo que quitó el espumador en cuanto a oligoelementos. Entonces ahí tenés un equilibrio, ya no hay problema. Ah, está bien, ¿Se entiende? gracias. Sí, sí. ¿Está? No, Sí, tengo algunas preguntas. Profe, buenos días. El airlift suele subir de 10 a 15 centímetros sobre el espejo de agua. Es decir, que tiene 1 metro de profundidad, sube unos 10 centímetros por encima del metro del agua. Mientras más pequeño el diámetro de la tubería, tiene más fuerza, ¿verdad? Está consultando Guido Fernando. va a depender del tipo de burbuja que se utilice. ¿Está? Es más, trabaja mejor sumergido a ras de la columna de agua. Debajo de la columna de agua va a tener más capacidad de bombeo que si se sube 10, 15 centímetros. Por eso, en el video que mostré recién, si ustedes ven, las columnas de agua están por encima para mostrar la burbuja. Ustedes tienen que ver que esos videos les están vendiendo un producto. Entonces ellos les van a mostrar el producto como lo mejor del mundo. No es que no tenga eficiencia, lo que pasa es que la eficiencia es limitada porque la capacidad de bombeo es baja. La capacidad de bombeo es baja. Una bomba de agua de caudal está moviendo 50 metros cúbicos por hora. 50 metros cúbicos contra una capacidad de bombeo que puede estar en 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos. Una bomba de agua de caudal, teniendo el equipo apropiado que aporte el oxígeno, como puede ser, por ejemplo, un LHO, que el LHO, que es una palabra también media difícil porque está en inglés, nosotros la llamamos de manera sencilla oxigenador o torre de intercambio gaseoso. Yo trato de usar, o sea, yo tengo alumnos que les gusta usar palabras difíciles. Y yo trato de transmitirle a ustedes y uso los términos en español más claro que podamos entender. ¿Está? Entonces yo le llamo simplemente torre de intercambio gaseoso. Pero estamos hablando de un LHO. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¿Está? Entonces, lo que quiero que sepan es cuál es la función y que hagan los análisis apropiados para entender lo que otros lo presentan de manera compleja. Así que, bueno, no sé si respondí o me fui por la rama, Carlita. No. Y tengo otra consulta de Carlos que dice, ¿hasta qué densidad podemos manejar nuestros cultivos sin esfumador? Hasta que el agua tiene espuma. Ese es el problema. Cuando ya los cultivos son de 20, 30 metros cúbicos, e inclusive con 15 o 20 metros cúbicos, el agua empieza a generar espuma. O cambian agua y tiran agua al medio ambiente, o ponen un espumador. La mayoría de los sistemas lo que hacen es tirar agua al medio ambiente. Entonces cambian agua un 20%, un 30% y se acabó el problema de la espuma.
Pero si usted tiene un sistema cerrado, o tiran agua o ponen un espumador, no hay otro. ¿Mm? Bueno, entonces, si yo quiero analizar la eficiencia de este sistema, tengo que responder estas 6 preguntas que tengo acá. Lo primero, la pregunta 1. ¿Cuál es el delta de saturación e insaturación? Es decir, ¿cuál es la distancia? O sea, ¿cuánta es la insaturación del agua para poder determinar la velocidad de transferencia? ¿Está? Es decir, si yo estoy tomando en este sistema desde abajo, estoy tomando un agua a 6 miligramos y la tengo que llevar a 7, la transferencia, por más que haya un montón de burbujas, va a ser lenta. Va a ser lenta. ¿Por qué? Porque precisamente el delta es tan chiquitito que la transferencia es lenta. No es lo mismo que tener el agua a 0 miligramos, ¿me entienden? Estamos hablando de 1 miligramo. El oxígeno útil es de 1 miligramo. La otra pregunta que hay que hacer es la retención hidráulica de la columna de burbuja. Es decir, esa columna de burbuja, ¿cuánto tiempo está en el agua antes de salir a la atmósfera? Como acabamos de ver en el video anterior, es un tiempo corto. ¿Cuál es el caudal de bombeo? Es decir, ¿qué cantidad de agua pasa con este sistema de bombeo? Miren, él lo dice en el video, yo no recuerdo exactamente, pero estoy seguro que no debe llegar a los 6 metros cúbicos hora, por el diámetro y por todo. O sea, nada que ver con una bomba de caudal, ni siquiera con una bomba de presión media. Una bomba de presión media está en 10 a 15 metros cúbicos por hora. Acá estamos bombeando una cantidad de agua menor, por lo tanto, la eficiencia en el mantenimiento de gran cantidad de peces es menor. Sirve, vuelvo a repetir, todo sirve. Va a depender de cuántos peces tengo en el agua. Área de burbuja en contacto con el agua, es enorme. En este caso es enorme. ¿Por qué? Porque son millones de burbujas que pasan por minutos, o miles, no sé. Pero es enorme. En ese caso es eficiente. Tiene una enorme área de contacto con el agua. Ahí hay eficiencia. Higiene del agua para disminuir la resistencia superficial de esa burbuja. En el video vemos el agua limpia, sin peces, pero hay otros videos donde están con peces. Yo quiero que lo vean, que los busquen y los vean. Y ahí van a notar que el agua no está limpia y que hace espuma. Entonces acá lo que tiene que ver como 6.º punto es la higiene del agua para disminuir el efecto de absorción del agua. Para evitar el retiro, como dije anteriormente, porque esto tiene que andar 24 horas, entonces la burbuja tiene un efecto de absorción y puede quitar si esto funciona 24 horas, va a reducir los oligoelementos que contiene el agua y por lo tanto puede llegar a ser peligroso. No digo que sea peligroso, puede llegar a ser peligroso. Es un efecto que acá no se menciona y que hay que tenerlo presente. ¿Está? El atrapar oligoelementos. Ustedes tienen que evaluar la eficiencia del Venturi nuevamente respondiendo o haciendo un análisis de estos 6 puntos. Primero, ¿cuál es la insaturación del agua? Y con el aire, ¿qué grado de saturación tiene a través de la burbuja? Es el mismo análisis. ¿Está? Eso ya lo hemos visto cómo hacerlo. ¿Cuál es la retención del agua de la burbuja dentro del agua? Es mínima. Son segundos. ¿Cuál es el caudal de bombeo? Ojo, este sistema es de presión, no es de caudal. La presión es lo contrario al caudal. Quiere decir que la capacidad de bombeo es muy inferior a una bomba de caudal. ¿Me comprenden? Es muy inferior a una bomba de caudal. Área de burbuja en contacto con el agua, hay un montón. Ese es un efecto positivo. Higiene del agua para disminuir la resistencia superficial. Va a depender de la biomasa. Higiene del agua para disminuir el efecto de absorción y que trabaje como un espumador. Va a depender de la higiene del agua.